Sabes que aquí en República Dominicana suena mucho el tema. Mira, hay una agenda internacional que se quiere implementar en República Dominicana. Yo, por ejemplo, escuchaba que el anterior director general de la policía había sido colocado por la embajada estadounidense y así no, si no lo quieren los gringos no va, y si el gobierno, entre otras cosas, se ha mencionado. ¿Existe tal agenda internacional y cuál es la forma de implantar esa agenda? Existe esta agenda internacional y no es nueva, existe hace muchísimo tiempo. Yo no me voy a remontar tanto atrás, vamos a ir al año 1965, el presidente Lyndon Johnson de los Estados Unidos da un discurso en el 20º aniversario de Naciones Unidas y dice textualmente lo siguiente, abro comillas, actuemos bajo el hecho de que menos de $5 invertidos en control de población equivalen a más de $100 invertidos en crecimiento económico, cierro comillas. ¿Esto qué significa? Pues que nos hemos dado cuenta que un gran problema para la humanidad es que haya tantos pobres que se reproduzcan. Sacar a la gente de la pobreza es mucho más barato, evitando que los pobres tengan hijos en lugar de ayudar a crear fuentes de trabajo, por ejemplo. Ok, esto se dijo en Naciones Unidas, año 65. En el año 74 en el año 67 se va a crear el Fondo de Población de Naciones Unidas para el control de la natalidad en el mundo. En el año 74 se va a llevar adelante una conferencia internacional de población en Bucarest, donde Naciones Unidas le va a pedir a los 135 gobiernos que participaron en aquella ocasión que controlen la natalidad en sus sociedades. ¿Quién se levanta contra esas ordenaciones de Naciones Unidas? Nuestros países del tercer mundo, acusando esto de imperialismo racial, económico y demográfico. A fines de ese año, 1974, en diciembre, aparece en Estados Unidos el informe Kissinger, un informe secreto del secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger para 3 personas, Richard Nixon, el jefe de la CIA y el jefe de USAID. Recuerden USAID porque es quien está implementando esta agenda en este país. Aquí estuvo Samantha Power hace poco, sí, la directora de USAID, y de hecho la única entrevista que dio se la dio esta servidora a conocer todo esto. Interesante. La única entrevista que dio. Lo que dice este informe que fue para USAID es que Estados Unidos tiene que controlar la natalidad, sobre todo en los países del tercer mundo, por 4 temas. Número 1, migración. Claro, Estados Unidos quiere un México con menos gente, no con más gente, por ejemplo. Número 2, recursos naturales. Hay muchos recursos estratégicos que Estados Unidos necesita y que no están en su territorio y los necesita de otros territorios que si tienen más población lo usarán en más medida. Número 3, contaminación. Es la variable que ahora están poniendo en juego cada vez más. Más personas en países pobres significa más contaminación porque esta pobre gente no puede ni siquiera reciclar o tener plantas industriales limpias. Número 3, seguridad y defensa. Más población en países poco estables, menos estabilidad para el control que nosotros podemos ejercer sobre ellos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pide hacer el informe Kissinger? Adoctrinar a medios de comunicación, adoctrinar a los comunicadores sociales, condicionar las políticas públicas de estos países y una de las últimas medidas que pide el informe Kissinger es legalizar el aborto, ¿sí? Año 1989 el informe Kissinger se desclasifica porque era secreto. O sea, todos ustedes hoy en la página oficial de USAID pueden descargar y leer el informe Kissinger. Año 1994, ya casi llegó acá. 1994, Conferencia de Población de Naciones Unidas como revancha de la de 1974 que había salido mal. ¿En dónde se dio? En el Cairo. ¿Qué dijo Naciones Unidas? Es urgente que detengamos la natalidad, que bajemos la natalidad en el mundo. No podemos seguir viviendo con este ritmo de reproducción y donde más se reproducen son en países como los nuestros. Entonces, por favor, hagan todas las medidas disponibles para bajar la natalidad, entre ellas legalizar el aborto para el año 2015. Hay una orden de Naciones Unidas desde el 94 de legalizar el aborto en todo el mundo para el año 2015. En el año 1995... la Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín va a establecer como una obligación para todos los gobiernos del mundo implementar políticas de género. Las políticas de los estados tienen que acondicionarse en función de la ideología de género, ordena la ONU en el año 1995. Llega el año 2015, la ONU se da con que muchos países como el tuyo y el mío no tenían legalizado el aborto todavía y dicen acá hay que cambiar la estrategia. ¿Sí? Empiezan a meter mucho más dinero, mucho más presión internacional, mucho más pauta para medios de comunicación, mucho más adoctrinamiento, mucha más plata en general, y escriben en el año 2018 la Agenda 2030. La Agenda 2030 son los planes de la ONU para el mundo de aquí al año 2030 que están publicadas en su página oficial. ¿Qué año fue eso?
2018 escribieron esa agenda, Okay. está publicada. ¿Qué dice la Agenda 2030? Bueno, son 17 objetivos. Hay 4 o 5 de Hablamos de ellos. los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Eso mismo es. que tienen metas cada uno. Que son hermosos, uno lo ve, acabar con el Claro. hambre en el mundo. No, yo tengo uno que estoy trabajando, el tercero que es salud y bienestar, el Claro. primero es disminuir la mortalidad materna. Por Y ejemplo. el tema de los accidentes de tránsito. Ahora, qué interesante, porque en general no te dicen cómo, te dicen cuál es el ¿Cuál mundo es la utópico, meta? ¿no? ¿Cuál es la meta? La meta es hambre cero. Bueno, la meta es educación para todo el mundo, la meta es reducir la pobreza hasta el mínimo, etcétera. Bueno, sí, son metas que todos queremos. Ahora, cuando uno ve en esas metas las formas en que van tratando de meterlo, por ejemplo, la mortalidad materna, según la ONU, se disminuye aprobando el aborto, por ejemplo. Cosa insólita, porque Estados Unidos es uno de los países con más tasa de mortalidad materna en nuestro continente y Estados Unidos tiene el aborto legal desde 1973. O por ejemplo, Chile, sin aborto legal, se constituyó en el segundo país de toda América con menos mortalidad materna. Por lo tanto, la mortalidad materna en No verdad tiene que ver. no, en verdad tiene que ver con otro tipo de políticas. Pero vos después te vas, por ejemplo, al objetivo número 5, que es equidad de género. Así es. Y ahí vas a encontrar que dice, hay que aplicar todas las disposiciones de la Plataforma de Acción Mundial en Población establecidas en las conferencias del Cairo. Y nadie sabe qué son las conferencias del Cairo, pero yo te lo acabo de comentar. ¿Qué se dispone en el Cairo? Legalizar el aborto. Entonces, muchos de estos objetivos tienen de forma muy sutil, de forma muy encriptada, esta agenda mundial que consiste en reducir la población.